El signo mantiene unas definiciones muy variadas según el contexto que se le quiere dar, ya que el mismo es un término muy amplio. Pero dentro del ámbito comunicacional, el signo puede ser representado de la siguiente manera: un fenómeno social e instrumento de la comunicación. Puede ser también una interpretación de la realidad representada. De igual manera puede ser una interpretación de algún sentido que tiene la realidad conocida. También puede ser un simulacro generado por la imaginación, es decir, lo que se desarrolla a través de la mente humana. Y finalmente, el signo también puede ser algo que está en lugar de otra cosa, es decir, que puede estar sustituyendo algún elemento existente. Los signos tienen una complejidad gracias a los distintos contextos o conceptos, como vimos hace un instante. Por lo tanto, los signos dentro del ámbito de la teoría comunicacional poseen una estructura que hace existentes los mismos, las cuales son: los signos poseen una forma física por el cual se hace perceptible a los sentidos. Por ejemplo, las imágenes visuales como señales gráficas, las auditivas como los sonidos y olores para lo olfativo, entre otros. Debe referirse a algo diferente de sí mismo, es decir, el símbolo debe funcionar como representación de cualquier cosa. Y finalmente tenemos que el símbolo debe ser reconocido por algún individuo, para que éste posea un significado ante alguna sociedad. Existen los signos naturales, que básicamente son aquellos que a través de la cultura no son creados directamente por el ser humano, sino por la naturaleza misma. Estas pueden ser el clima, los ambientes naturales existentes, como lo pueden ser la lluvia, el sol, la noche, los árboles, la playa, el desierto, entre otros. Por lo tanto, son manifestaciones puras ya que representan inmediatamente un significado. Y a pesar de ser redundante, también se caracterizan por ser aquellas que vienen inminentes a la naturaleza misma. Por tanto, alguna necesidad fisiológica o un compuesto químico existente en la atmósfera, como puede ser el aire, entran en esta categoría. Se destaca también la existencia de los símbolos artificiales, que cumplen la visión contraria a los naturales, es decir, son creados por el hombre. Un ejemplo de ellos es la existencia de símbolos escritos que comprenden señalizaciones o caracteres específicos, como pueden ser los signos de interrogación, exclamación, letras, números y demás. Dentro de ellos existen dos tipos de símbolos artificiales, los cuales son conocidos como lingüísticos y no lingüísticos. Dentro de los lingüísticos se compone un sistema verbal que puede ser oral o escrito. Aquí se halla la lengua, el habla y los idiomas. Por ejemplo, el habla que estoy manejando en este mismo está comprendido por un idioma, que es el castellano, y si yo estaría hablando con otra persona, se daría el mismo caso. Está la existencia en los no lingüísticos, que manejan sistemas no verbales, donde se destaca una gran variedad. Pueden ser compuestos por imágenes, la cultura, la música, los gestos, iconos, videos, entre otros. El lenguaje, de igual modo como ocurre con el signo, establece una amplitud de terminología según el contexto que se le quiere dar, pero muchas veces tienen una similitud directa entre sí. Por tanto, el lenguaje puede ser referido de muchas maneras. En su concepto general, es un sistema de comunicación que mantiene un contexto de uso y principios combinatorios, como pueden ser naturales o artificiales. Es también la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse a través de signos lingüísticos y gráficos, destacando distintos tipos de lenguajes al usar este concepto. En palabras más sencillas, es donde los seres vivos comunican sus ideas y sentimientos a través del habla, la escritura u otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. De igual manera, se consideran como construcciones artificiales creados por el hombre, que se utilizan en diversas disciplinas. Un ejemplo de estos puede ser la matemática o la misma informática a través del lenguaje de programación. El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa consecuencias sonoras y signos gráficos, es decir, a través del habla o de la escritura.
En el caso de los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y corporales que aún el hombre no ha podido descifrar y que en muchos casos dista de ser sencillos. Por ejemplo, en el perro, cuando para conocerse se huelen literalmente la parte trasera del animal. Por tanto, el lenguaje se estudia a través de la lingüística, esta que se encarga del estudio completo del lenguaje, entender la misma y cómo se desarrolla en los hombres. La filogenia, que se encarga de estudiar la evolución histórica de una lengua, es decir, cómo se ha desarrollado una lengua a lo largo del tiempo. Un ejemplo de estas es la evolución del idioma castellano, que podemos descubrir que tenía diversas variaciones a comparación del castellano que podemos conocer en el diccionario de la Real Academia Española. Y para culminar, existen dentro del campo de la lingüística 6 usos en el lenguaje, que son clasificados según la función que cumplen en el acto comunicativo. Está la función apelativa o conativa. Esta ocurre cuando un emisor da el mensaje del cual espera una respuesta del receptor. Está la función referencial, representativa o informativa. Es en donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno u objetos externos al acto comunicativo. La emotiva está enfocada en transmitir sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseos. La poética es la que posee fines estéticos, cuidando la forma del mismo con usos retóricos. La fática consiste en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores, esto para darle vida a una conversación. Y finalmente la metalingüística es la que se usa para referir a la propia lengua, por ejemplo, usando el lenguaje para hablar del lenguaje.